Hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Delma Ruiz y seguimos con las partes básicas de la lección bíblica. Ya hemos hablado acerca de qué es una introducción, cómo ésta precede a la narración en sí de la historia bíblica y algunos consejos acerca de la misma. Hoy nos corresponde hablar acerca del desarrollo de la historia. Historia es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos pasados. Se llama historia la serie de acontecimientos relacionados entre sí que han sucedido en un orden determinado. La narración, dentro del género literario, se comprende como narrar o relatar una historia real o imaginaria. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un espacio de tiempo. Como narración histórica se conoce la relación de una serie de acontecimientos de carácter real y objetivo que ocurrieron en algún momento del tiempo. Estos hechos deben ser narrados de una manera más o menos lógica, de tal manera que el receptor pueda comprender el significado total del mensaje. Es la secuencia lineal de los hechos sucedidos, describiendo sus ambientes, hechos, personajes y los sentimientos que de estos se desprenden. Por lo general, las narraciones tienen un principio o introducción, un desarrollo o nudo y un final o desenlace. Desarrollo viene del verbo desarrollar, que se compone del prefijo des, que denota negación o inversión de la acción, y arrollar, que es envolver en forma de rollo. Así que desarrollar también es desenrollar, desenvolver, extender o ampliar. Y eso es lo que hacemos cuando narramos las historias bíblicas. Como desarrollo también denominamos la explicación amplia y detallada de un asunto o tema. Creo que queda claro que cuando narramos las historias bíblicas desenrollamos y desvelamos de forma objetiva un hecho que es histórico y que es real. La palabra objetiva lo que significa es que transmitas aquello que está escrito de la forma más pura posible. Pasemos ahora a la narración de la historia bíblica o el desarrollo de los acontecimientos de la parte de la historia que nos corresponda dar. Es el único libro, la Escritura, cuyas letras tienen vida y tienen el poder de transformar a sus lectores u oyentes. La Escritura es el manual que nuestro Creador nos ha dejado para enseñarnos a vivir y que a su vez nosotros, mediante el discipulado, enseñemos a otros a vivir de acuerdo al diseño que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Aprovecharemos las circunstancias de las historias bíblicas, las aventuras y las cosas que sucedieron, pero a su vez vamos a enfatizar dos elementos, dos puntos o aspectos que no cambian, que siguen, podemos decir, sin cambio y que por ende los podemos ligar a la vida actual del oyente. En primer lugar, lo primero que no cambia de cada relato bíblico es Dios mismo. Dice la Escritura que Dios es inmutable y su consejo es inmutable. Lo dice en Hebreos 6, 13 al 18. Y también Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni siquiera una pequeña sombra de variación. Y en segundo lugar, el corazón del ser humano. Nuestros niños no tienen relación directa con el oso
o con el león de la historia de David, o con el gigante Goliat y su espada, tampoco con maná descendiendo del cielo, o con una roca que echa agua, o el dedo de Dios escribiendo en las tablas de la ley, la lepra repentina que tuvo María, la hermana de Moisés, o la mano que escribía en la pared en el libro de Daniel. Pero sí se relacionan con cada sentimiento, emoción, actitud o reacción que cada una de estas personas de la historia reflejan, porque siguen siendo las mismas cosas que sentimos nosotros y que sienten nuestros niños o jóvenes, el corazón del hombre. Sus reacciones, sus pensamientos, temores, inclinaciones, tendencias y sobre todo su actitud o respuesta hacia Dios, que podríamos dividir en dos: o se rebelan contra Dios o aceptan y reciben los mandamientos, las ventajas, las instrucciones de Dios escritas y reveladas en su palabra. En Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Entonces, queremos enfatizar la necesidad de ver dentro de cada historia que vamos a relatar, además de los hechos históricos a narrar cronológicamente y, por supuesto, de manera interesante, queremos resaltar aquellas cosas, aquellos aspectos que siguen siendo igual en la historia de hace miles de años e igual a la vida actual de nuestros oyentes. Hay dos cosas, repito: Dios mismo y su intervención en la vida, en el corazón de su pueblo y del ser humano, y el ser humano, nosotros, nuestros niños y jóvenes, siguen siendo iguales, porque Dios es el mismo y porque el corazón del hombre también lo es. ¿Con qué fin vamos a enfatizar y resaltar estas cosas? ¿Para unir qué? Unir el corazón del alumno a Dios mismo. Que sepamos que no hay nada mejor que le podemos otorgar que una relación con Dios y su palabra. Es el mejor regalo que le podemos hacer a cualquiera de nuestros niños o jóvenes: unirlos a Dios, a su palabra, para que Él revele las necesidades de su corazón y pueda suplirlas y pueda enseñarles e instruirles. ¿Para qué? Para que su propio corazón no se destruya, como dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y qué mejor que unirlo al Señor y a su palabra para que aprenda a proteger y a guardar su corazón? Así que esas son nuestras mayores herramientas a la hora de narrar una historia sacada de la Escritura, para poder entrelazar a quienes tenemos que entrelazar, que es al niño o joven con Dios. En 2 Corintios 5:18 dice: y esto todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros que la palabra de la reconciliación, no la palabra de juicio, no la palabra de juzgar, no la palabra de separar, sino la palabra de reconciliación. Y termina diciendo Pablo en esta parte: así que somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que nosotros, que somos un puente entre estos dos seres, debemos construir ese puente aprovechando que la historia de la Escritura y aprovechando que estamos ahí, que Dios nos ha puesto ahí para unir, para reconciliar este corazón rebelde o lleno de tendencias que, si no se ven ahora, se verán en un futuro, a su Creador, al Señor, quien tiene toda la paz y todo lo que este ser y todo lo que esta persona necesita. Como dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, y llevarlos a amar la Escritura, para confiar en lo que la Escritura es: lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, como dice en el Salmo 119.
Debemos exaltar al Padre Dios y a Jesucristo y lo que hizo en cada historia que nos corresponda dar. Su gloria, magnificencia, su piedad, misericordia hacia los personajes y hacia el corazón de este ser humano, hablando del personaje, tan frágil y tan necesitado de Dios, que es la misma necesidad que tienen cada uno de nuestros alumnos. Cada vez que Dios intervino en la vida de un ser humano descrito en la Escritura, es un milagro de su misericordia y amor que se extiende hacia nosotros y hacia cada niño o joven que nos está escuchando, porque tenemos los mismos problemas dentro del corazón y tenemos que expresarlo como un gran milagro, que Dios hablara, que Dios se revelara, que Dios instruyera, incluso que Dios corrigiera, que Dios castigara. Tenemos que expresarlo como un gran milagro, que Dios tenga tanta misericordia de intervenir en la vida de los seres humanos. Así que el puente somos nosotros entre la Escritura y el Señor y la vida de nuestros niños y jóvenes. Y la historia que narramos, por supuesto, de una manera interesante, pero sobre todo, repito, exaltando el nombre de Cristo y cómo intervino, qué dijo, cómo actuó, qué milagro hizo en su poder soberano. ¿Para qué? Para alcanzar, tocar y sanar a los seres humanos. Con la actitud del Salmo 8:4 que dice: ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ahora vamos a ver, con estos puntos aclarados, algunos consejos para desarrollar o narrar la historia bíblica. El orden de estos pasos que vamos a ver a continuación depende en gran manera de la cronología de la historia que te toque narrar, pero son preguntas que podemos anotar en un papel aparte y que nos van a ayudar mucho a la hora de desarrollar la historia. La primera pregunta que nos podemos hacer, escribiéndola, como repito y digo siempre, en un papelito aparte: ¿quiénes o quiénes son los personajes? La segunda pregunta que nos podemos hacer es: ¿dónde estaban o en qué lugar? La tercera pregunta: ¿quién lo dijo y por qué lo dijo? En cuarta pregunta: ¿cuál era la situación o el problema que les estaba aquejando? Y por último, ¿qué dijo e hizo Dios acerca de lo que estaba sucediendo? Vamos a ver estos 5 asuntos o puntos por parte. No tiene que ser en este orden, la misma historia nos va a ayudar a saber cuál es el orden de estas preguntas en cuándo vamos a meterlas en la narración. La primera pregunta: ¿quién es o quiénes son los personajes? El primer personaje y protagonista, lógicamente, es Dios, y esto va a quedar implícito durante toda la narración de la historia. En cuanto a las personas humanas del relato, hijo de quién o padre de quién, cuál era su lugar en la historia. Uno de los problemas que tenemos al dar las historias bíblicas salteadas es que al final no saben en qué momento de la historia ocurrió. No saben si en Génesis, si en los libros históricos, si en los libros proféticos, si en el Nuevo Testamento. No saben en qué momento. Entonces es bueno que ubiquemos el personaje, en qué momento de la historia de la Biblia estaba esa persona viva y ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué hacía? ¿Cuál era su oficio? ¿Cuándo le llamó Dios? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo respondió a lo que Dios le dijo? Eso ya nos va a llevar a la segunda pregunta: ¿dónde estaban? ¿Lugar o circunstancias físicas? Parte de la importancia que tiene el que mencionamos un lugar y época en concreto es que le da veracidad a lo que estamos narrando. Fue un hecho y es verdad que ocurrió. Llevar al grupo un mapa, imágenes, vestimenta de aquella época, de las viviendas, de las condiciones del momento, del lugar de los hechos, pues ayuda mucho y le da mayor credibilidad a la historia. Una imagen de un pozo como el de la mujer samaritana, ver la realidad que existen todavía personas que tienen que ir a un pozo a sacar agua, a caminar kilómetros, incluso ver imágenes de las guerras feroces que existen hasta el día de hoy cuando estemos narrando periodos de guerra en el pueblo de Israel.
Un reino, las vestimentas, el estilo de vida de las personas que llamamos reales de aquella época, las cosechas, los higos, las semillas, imágenes del desierto, las cuevas, los montes. A veces, en mi opinión, es mejor llevar una semilla o llevar una imagen de un pozo o de algo que sea real y no ponerlo tanto como dibujos animados. ¿Para qué? Para que ellos sepan que es un hecho real, que le ocurrió a personas reales como nosotros, de carne y hueso. Todo esto son ejemplos que podemos utilizar para ayudarles a lo que podríamos llamar ponerse en situación o hacerse una composición del lugar. Un buen desarrollo de una historia, sobre todo con los niños pequeños, intenta activar sus 5 sentidos, que vean, que escuchen sonidos, que prueben sabores, toquen arena, agua, que olfateen, y esto va a ayudar a ponerse en situación del lugar de donde estamos hablando, del desierto, del pozo, del agua, de donde estuviesen los personajes. Lo tercero que hemos dicho es quién lo dijo y por qué lo dijo, y aquí me refiero a Dios mismo. Dios nos ha dejado su palabra para instruirnos. Cada historia tiene una enseñanza, un mandamiento que viene de parte de Dios. La Biblia es la historia de Dios y su trato con su pueblo y la humanidad. Él es el verdadero protagonista, como hemos dicho, y es por quien estamos enseñando y es por quien estamos juntos. Estamos enseñándoles a Dios, instruyéndoles en Dios y atrayéndolos a Dios. Dios es su creador y como dijimos antes, nos ha dejado un manual de protección. Cada historia tiene una manifestación de la voluntad de Dios y el por qué, las razones de por qué es esa su voluntad. O sea, que los niños ven las razones y las implicaciones de obedecerlas o no, y que sobre todo es para su protección. No es un Dios que esté ahí intentando machacarlos o privarlos de ciertos placeres y gustos, que es como el enemigo les hace creer, sino que es para su protección. No hay pecado o virtud de las cuales la Biblia no tenga alguna enseñanza y de los que los personajes ahí descritos no hayan vivido. Ahora, en tercer lugar y en quinto lugar hemos puesto lo que Dios ha dicho. ¿Por qué lo pongo también en tercer lugar? Porque no sería pecado o no estaría mal los eventos o las reacciones de las personas o el corazón humano si no fuera porque Dios nos dio esas instrucciones. Entonces, un ejemplo, ¿cómo sabemos que no debemos cruzar el semáforo en rojo? Hay una ley, hay un mandato social que debemos obedecer porque si no, ¿qué? Podemos tener un accidente y afectar a todos los demás. ¿Cómo sabemos que no debemos matar? Porque hay leyes sociales, morales y leyes de parte de Dios que nos indican que no hagamos esas cosas. Vamos a ver otros ejemplos que están escritos en la Biblia. ¿Cómo sabían Adán y Eva que no debían comer del fruto de aquel árbol? Porque Dios se lo dijo. Dios le dijo, no comas de ese árbol. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios lo había dicho y Dios no engaña y Dios no miente. ¿Cómo sabemos que no debemos odiar, codiciar o hacerle daño de forma voluntaria a alguien? ¿Cómo sabemos que debemos obedecer a nuestros padres, amar a nuestros hermanos? Porque Dios lo ha dicho. Por eso es que Él es el protagonista de toda esta historia, de todo lo que narremos, de todo lo que digamos, porque Él nos ha dado leyes de protección. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Romanos 7:8 dice, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa? Que estas cosas son pecados porque Dios lo ha dicho. Y el hombre con el tiempo también se ha ido dando cuenta y por eso también ha puesto leyes. Entonces, todo lo que enseñamos es porque hay un mandamiento por parte de nuestro Creador y Dios para que vivamos en orden y en armonía. Dios aborrece el pecado porque nos hace daño a nosotros y a otras personas. Y Él es santo en toda su manera de proceder. Nunca hace nada por mal o por hacer daño y mucho menos por fastidiar.
Muchas veces respondemos a los niños cuando nos preguntan ¿por qué lo dice la Biblia? ¿Por qué no puedo hacer esto? Le decimos porque lo dice la Biblia, lo dijo Dios o lo dijo Jesús. Pero a eso tenemos que añadir porque es lo bueno y es lo justo para ti y para todos los demás, porque las consecuencias son malas. Y narramos las consecuencias de la desobediencia o de la obediencia de los personajes que estamos narrando y el porqué del mandamiento de Dios, de qué los quería proteger. Entonces la respuesta a esta pregunta de quién lo dijo, por qué lo dijo, pues queda implícita, ya hemos dicho, a través de todo el desarrollo de la historia. Ya se ven las consecuencias de los actos de los personajes, de la violación o el cumplimiento del mandamiento de Dios y los resultados. En cuarto lugar, vamos a ver cuál era la situación o el problema que aquejaba al personaje o a los personajes, cómo estaba su corazón. Por ejemplo, ¿cómo se sentiría Abel con el odio que le manifestaba su hermano? No matas a alguien de la noche a la mañana. Abel tenía que haber estado viviendo un suplicio con el trato de su hermano hacia él. Preguntarle al grupo cómo hubiéramos ayudado a Abel si hubiésemos estado allí o cómo hubiésemos ayudado a Caín a manejar ese odio con Dios, a hablar, a orar, a pedir el auxilio de Dios antes de que esto los destruyera a ellos como familia. ¿Cómo se sentiría Noé con la responsabilidad? Nunca había llovido, estuvo más de 100 años ahí diciendo que iba a llover, construyendo un arca que parecía que nunca iba a ocurrir nada, pero él tuvo fe. Pero ¿y sus hijos? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se sentirían tener que juntar todos los animales? ¿Cómo se sentía su familia en una barca que estaba dando tumbos, con las náuseas, con los vómitos, con el olor a animales? ¿Cómo se sentirían sus hijos tener que entrar en un arca y que ninguno de sus amigos quisiera entrar? ¿Cómo se sintió Abraham cuando Dios le dijo, deja tu familia, deja tu casa? Nosotros a veces le enseñamos a los niños que Daniel iba cantando y gozoso al pozo de los leones, pues no, estaba temblando, estaba lleno de sentimientos, de emociones, de temores. O Sadrac, Mesac y Abednego frente al horno. La culpabilidad de Jacob por haber engañado a su padre y a su hermano, la vida del ciego, del cojo, del paralítico, del sordo mudo antes de llegar Jesús a sus vidas. Qué sentimientos, qué emociones, qué circunstancias. Todas estas cosas tenemos que hablarlas y manejarlas porque, como hemos dicho, en un principio es lo que sigue siendo igual. Dios y lo que hizo en la vida de estos personajes y los sentimientos del ser humano. Como hebreos 11, maltratados, perseguidos, rechazados, ¿verdad? Entonces el problema mayor y más grande de las historias no solamente es lo que ocurrió a nivel externo, sino lo que ocurrió en las emociones, en las partes más profundas, la dinámica del pensamiento, del conflicto que había en cada corazón. Por eso a la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús, él le dijo, tu fe te ha salvado. ¿De qué necesitaba ser salva? Al ciego Bartimeo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿De qué necesitaba ser salvo si ya veía? A la mujer que tocó el manto le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Por qué le habló de la paz? A uno de los 10 leprosos, el que vino a darle gracias, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y también al paralítico de Betesda le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga algo peor. Y a la mujer adúltera le dijo, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Entonces, ¿de qué los había salvado? De cientos de cosas, de miles de preocupaciones, de temores, de rechazos, de angustias, de prejuicios, de heridas en su corazón, de estar lejos de los seres queridos, aunque vivieran juntos. De todas estas cosas eran las que Jesús estaba librando a esta gente y por eso le decía, tu fe te ha salvado. Por eso les decía, vete en paz. Porque no es solo el hecho que está ocurriendo a simple vista, a lo que nosotros vemos. Tenemos que hablar del milagro que ocurre en los corazones. A veces los niños sienten que conocen las historias,
Y seguramente que sí, que conocen lo que ocurrió, pero no saben lo que Dios hizo en cada vida, en cada corazón por dentro. Así que tenemos que empezar, si ya lo están haciendo mejor, a narrar esas partes de la historia. Así que no era solo su dolencia física, sino su dolor emocional que los había llevado a pecar contra Dios en su corazón y por ende en su vida cotidiana. No tenían un problema físico solamente o un problema familiar, era algo que se estaba dando dentro del corazón. Estas personas experimentaron lo que narra el Salmo 126:2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Si Dios simplemente hubiese sanado sus ojos, o sanado el flujo de sangre, o sanado al leproso, pero su corazón hubiese seguido igual. Si Jesús no hubiese hablado a su alma, si no le hubiera dicho no peques más, vete en paz, tu fe te ha salvado, si eso no hubiera ocurrido y hubieran seguido con toda la maldad de su corazón o con las consecuencias de lo que el dolor emocional y espiritual había traído a su vida, ellos no hubiesen sido transformados realmente. Así que tenemos que percatarnos de que los conflictos emocionales y espirituales son mayores que las circunstancias físicas a la hora de narrar la historia, sin inventar, pero sí basándonos en lo que dice la Escritura y cómo es el corazón humano. Entonces podemos imaginar el conflicto emocional. Ser ciegos, cojos, enfermos, perseguidos, rechazados, por doloroso que sea y terrible parezca lo que estoy diciendo, es terrenal y pasajero. Es el mensaje de Hebreos 11, porque en la vida de nuestros niños y jóvenes puede haber amargura, puede haber celos, puede haber ira, puede haber contienda. Y si nosotros hablamos de que los personajes también lo tenían y de lo que Dios hizo, le estamos abriendo la puerta de los cielos, le estamos lanzando luz, esperanza. Son las buenas nuevas del Evangelio, que en Dios pueden trabajar estas cosas, pero que además deben trabajarlas. Y que Dios y el Espíritu Santo quiere ayudarles a vivir una vida conforme a la Escritura, que agrada a Dios desde adentro. Cuando narramos las historias, debemos desnudar, desvelar, comentar lo que había por dentro, para poner ahí las verdades del Evangelio de Jesucristo. De esta manera exaltamos el milagro que Dios hizo en cada vida cuando le dijo, sí, te sané, puedes ver, sí, ya no tienes eso que te afectaba, pero acuérdate de guardar tu corazón. No podemos dejar la historia en que el ciego, el cojo, el paralítico fue sano, o que el pueblo hebreo salió de Egipto, o que ganaron las batallas. Los milagros más grandes ocurren en el interior, cuando Dios vence con su poder el temor, la ansiedad, la preocupación, cuando Dios derrota al enemigo físico, pero también al enemigo interior que los tenía amenazados, que los tenía en angustia.